Estamos desde la cabina de radio del Centro AMAS, Espacios Adolescentes, transmitiendo en compañía del profesor Joylan Cabrales, actual director del centro. ¿Cómo estás, Joylan? Muy bien, Marcelo. Gracias por esa presentación. Es un placer tenerte aquí porque vamos a hablar de algo que es muy importante, sobre todo para nosotros los adolescentes, y es del Centro AMAS, Espacios Adolescentes. Tengo entendido que este no es un proyecto reciente, o sea, ya es una idea que tiene varios años. ¿Podrías contarnos un poco cómo ha surgido la idea? Bueno, el Centro AMAS Espacios Adolescentes, que tiene un nombre más largo, ese es el nombre común con el que todos lo conocen, o Centro AMAS, simplemente como le dicen ustedes, como se le conoce en el barrio, como se le conoce en los medios, realmente forma parte de una idea inicial que se llamó Proyecto de Desarrollo Social Integral y Participativo de los Adolescentes en La Habana Vieja, que fue una iniciativa financiada por la Unión Europea e implementada de conjunto por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Cuba, UNICEF Cuba, y la Oficina del Historiador de la ciudad. En su etapa inicial se idearon 3 grandes momentos para que contribuyeran a una mayor inclusión social y económica de los adolescentes en Cuba, específicamente en La Habana Vieja, y tratar de apoyar el desarrollo de sus potencialidades con un enfoque de derecho y con un enfoque participativo sobre todo. A partir de ciertos estudios que se hicieron en la ciudad y tal, se determinó de que la población adolescente era una población muy vulnerable en cuanto a diferentes aspectos que tenían que ver con preocupaciones por la vivienda, por el entorno social en el que se desarrollaban los adolescentes, por el entorno común de familiar y como tal y escolar de los propios adolescentes. Entonces se idean 3 grandes momentos. O sea, se necesitaba en una primera instancia lograr la articulación de las acciones locales para la atención integral de la adolescencia en La Habana Vieja. O sea, eso se enmarcó como una estrategia principal de trabajo. Luego se diseñó y se comenzó a implementar un programa de talleres y servicios diversos para que contribuyeran al desarrollo integral y participativo de dichos adolescentes, talleres que comenzaron en las llamadas aulas museos de aquí de La Habana Vieja, en los propios museos que tienen habilitados espacios, y ahí empezaron a darse talleres de caricatura, de arqueología, de fotografía, de radio, entre ellos ahí en la Lonja del Comercio, que de ahí surge el proyecto de Contigo Somos Más, que es el programa de radio que traemos con nosotros como tal también incorporados dentro del proyecto, que en algún momento después hablaremos de eso. Y que todos estos ahora mismo operan dentro de la institución del centro, tanto los talleres como el programa. Exacto. Y la tercera fase de este proyecto, de este gran macro proyecto, era la creación de un centro de referencia físico para la atención integral y la participación de los adolescentes en La Habana Vieja. Y entonces se creó como tal el Centro AMAS, o sea, se construye a partir de ahí esta edificación en donde estamos, que tiene una historia muy larga porque está construida en el área donde radicaban los almacenes y el área productiva de la antigua farmacia Sarrá, que aquí vamos a hacer un poco de historia porque siempre hay que hacer un poquito de historia para conocer. La farmacia Sarrá es una de las 3 grandes farmacias que existieron en La Habana Vieja, junto con la Taquechel y la Johnson, y la farmacia Sarrá abarcaba prácticamente toda la cuadra esta en la que está el centro ubicado, y esta parte de aquí era el área donde se elaboraban los medicamentos, donde se fabricaban una serie de cosas y donde estaba el famoso secreto de la farmacia, que era un pozo de aguas cristalinas, que fue muy cuidado siempre y muy respetado por nuestro historiador Eusebio Leal, que es también una de las mentes insignes que idearon este proyecto. Ahí estaba todo esto. Con el paso del tiempo esta área estaba destruida, derrumbada, pero tenía las características potenciales para construirse. O sea, se podían construir espacios con altos ventanales, espacios frescos, espacios amplios, a partir de una serie de encuestas que se le hicieron a adolescentes como tú en ese momento, en la que se le preguntaban cómo querían que fuera un centro para los adolescentes. Y se mencionó de que querían que fuera con grandes espacios ventilados, con muebles cómodos llenos de colores, con paredes llenas de colores. Y así fue como se diseñó y se creó como tal el centro. El centro en sí es la materialización entonces de la idea de varios adolescentes de La Habana Vieja. Exactamente. Está muy bueno que precisamente el lugar que los acoge, y tengo entendido, se compromete a protegerlos dentro de La Habana, esté diseñado por ellos mismos. Y además sobre un espacio de tanta importancia patrimonial. Quiere decir que el centro es reconocido como
un importante elemento dentro de la sociedad habanera, no solo por los adolescentes, sino también por instituciones como la Oficina del Historiador y la propia Organización de las Naciones Unidas. Exactamente. Y UNICEF, que UNICEF es quien nos ha declarado como un entorno protector para los adolescentes como tal. O sea, no solamente es un espacio en el que los adolescentes vienen y acuden a recibir un taller o a recibir ayuda de cualquier tipo, sino un espacio en el que los adolescentes simplemente nosotros queremos que vengan. Siempre les decimos que como si vienen a sentarse a conversar. Es simplemente eso, que es un espacio en el que ellos sepan que van a estar tranquilos, tanto ellos como los padres sepan que van a estar tranquilos, que van a estar protegidos y que no les va a pasar nada. Entonces, tenemos ya entendida la historia, con eso se deja entrever algo de la pregunta que más me interesa. ¿Qué hace el centro actualmente? ¿Cuáles son los planes que ha ido desarrollando desde que se funda? Bueno, el centro, ya como propiamente te hemos dicho, se ha convertido en una institución cultural dentro de la zona, además de un espacio vocacional donde los adolescentes acuden a recibir ya los más diversos talleres que, como te había mencionado ahorita, y se ha encargado de eso, o sea, se ha encargado de formar, de darle esa participación a los adolescentes, ya sea en los talleres, ya sea en los espacios comunes como la mediateca, que son lugares en los que siempre acuden muchos de estos adolescentes cuando vienen acá. Convertirse en un elemento asociado a las escuelas y secundarias y pre de acá de la ciudad como tal, del área. Nos hemos extendido incluso un poco más en el área de la ciudad como tal, y ya hemos llegado a otros municipios. O sea, hay adolescentes no solamente de La Habana Vieja que acuden al centro, sino que vienen de muchos municipios, incluso y de muchas provincias también. En la etapa veraniega, cuando no hay clases, que estamos en periodo de vacaciones, hay adolescentes que vienen de otras provincias a pasarse tiempo con su familia en la ciudad para poder venir al centro, porque saben que el centro existe y sabemos ya de antemano que se están valorando ciertas acciones para crear tal vez algunos espacios en otras provincias, pero hasta este momento es este el que tenemos y es este al que acuden los adolescentes como tal. Incluso con la creación de otros centros tenemos que tener en cuenta que este es la guía para esas construcciones. De aquí se sacan las experiencias y, según comprendo, también mucho material importante en lo que es el estudio de los adolescentes en cuanto al comportamiento, en cuanto a los gustos y los intereses. ¿Qué tipos de servicios que permiten atender esos gustos, esos intereses y preocupaciones ofrece el centro, además de los talleres? Sí, además de los talleres contamos con un servicio de consejería que está dirigido casi en la mayor parte de las veces por un psicólogo o una psicóloga, que es una persona encargada, que es una persona que trabaja fijo aquí en el centro y que es una persona encargada de valorar los casos que se puedan presentar a partir de algo que un profesor se percató en un taller, o propiamente algún padre viene con su hijo a valorar que alguna situación en la que podamos ayudar desde el punto de vista de alguna vulnerabilidad que tenga ese dicho adolescente. También ofertamos los espacios. Nuestros espacios son unos espacios inclusivos, espacios que están abiertos a toda la adolescencia como masa general, no específicamente solo a los adolescentes que acuden a las escuelas habituales, sino tenemos espacios para adolescentes con necesidades educativas especiales, tenemos espacios para adolescentes con algún nivel determinado de discapacidad. Y siempre hemos estado abiertos a todas esas posibilidades. Además de eso, contamos con el servicio de la mediateca, que te decía ahorita, que es un lugar en el que vienen los adolescentes a buscar información porque tienen máquinas conectadas a internet, en la que descargan la información que tienen, o simplemente vienen a pasar el tiempo buscando cosas de interés personal para ellos, música, juegos. Se juega mucho en redes, se imparten los talleres que tienen que ver con máquinas, o sea, donde hay necesidad de usar máquinas de este tipo. Modelaje en 3D, también computación, exacto, programación. Y además de eso, estamos ya en esta etapa en que, bueno, el centro tuvo que ser parcialmente cerrado durante un tiempo por reparación. Son 6 años de labor imparable. Determinamos que necesitamos detenernos un momento para darle un poco de... Y entonces en esa etapa lo que hicimos fue sacar el centro hacia las calles. O sea, lo sacamos hacia las calles, lo sacamos hacia las escuelas
Hicimos un recorrido amplísimo por varias secundarias de la ciudad, por todas las secundarias de La Habana Vieja, por el pre de La Habana Vieja y por algunos preuniversitarios también de la ciudad, con nuestros especialistas que estuvieron en las escuelas llevando las actividades que hacemos, dándole a conocer a los adolescentes qué era el centro, además haciendo acciones interventivas en cada uno de los lugares, con juegos de participación, con encuentros interactivos con las más diversas con las más diversas formas de interactuar con los adolescentes, y nos dio la medida de que, independientemente de que era algo que hacíamos, lo hacíamos en momentos esporádicos, y ahora es algo que se ha convertido en forma ya permanente de trabajo, que independientemente de que el centro abra y esté a plena capacidad, con todas las opciones con las que dispone como tal el centro, vamos a mantener ese intercambio con las escuelas, aunque sea de manera semanal, de manera quincenal, para ese vínculo, esa retroalimentación que a veces solamente teníamos por parte de un alumno, ahora la vamos a tener por parte de los profesores, la vamos a tener por parte de los directores e incluso hasta de los padres, que también tienen una comunicación directa con nosotros. Podría decirse entonces que el centro ha regresado a sus raíces y se ha vuelto más fuerte con esto. Exactamente. En el periodo intermedio entre esta renovación y podríamos decir, el auge de trabajo dentro de la sociedad habanera, hubo un periodo muy complejo, no solo para los adolescentes, sino para todos los cubanos y para el mundo en general. Estamos hablando del momento de la pandemia. Cómo se las arregló un centro que opera en talleres presenciales y utilizando sus espacios para llegar a los adolescentes en un momento de aislamiento. Fue un momento bien complicado, como bien dice Marce, y uno de los ejemplos que yo pongo siempre para atestiguar eso y para que quede claro cómo nosotros nos las ingeniamos es el mismo programa de radio Contigo Somos Más. El mismo programa de radio Contigo Somos Más, con una emisión semanal, con una emisión en vivo, que se grababa en vivo en la Lonja del Comercio. A partir de eso tuvo que parar por el tema de que no podía haber acercamiento entre las personas y tal. Y el programa de radio estuvo 2 semanas saliendo con carácter repetitivo, o sea, estamos repitiendo programas porque no había manera de grabar, y una de las alternativas que tuvimos fue: vamos a hacer el programa por la vía de WhatsApp. Y hablamos con ustedes, que eran los adolescentes que en ese momento se incorporaban al programa, y hablamos y dijimos sí, vamos a hacerlo, y así salió el programa, y el programa se mantuvo al aire independientemente de que estaba ocurriendo esa situación en la ciudad y en el mundo y en todas partes. Se mantuvo al aire. Así mismo sucedió con el centro. El centro, más allá de cerrarnos y decir no vamos a hacer más nada hasta que salgamos de la pandemia, no, el centro se mantuvo haciendo talleres virtuales, como uno que hicimos con UNICEF que se llamaba Mídete, por una talla sin violencia. El taller Mídete, una talla sin violencia. Hicimos uno relacionado con el medio ambiente también. Y nos mantuvimos en constante intercambio con los adolescentes. Otra de las iniciativas que tuvimos fue la del concurso Veo Más. El centro promueve desde sus inicios un concurso de fotografía que se llama Veo Más, en el que los adolescentes, ya mediante el uso de cámaras fotográficas o los propios dispositivos móviles, hacen fotos según el tema que nosotros les propongamos y compiten, y ha habido muy buenos resultados siempre del concurso. La pandemia no fue un obstáculo para que ese concurso no se realizara, y lo que hicimos fue una versión del concurso que le pusimos creando en casa. O sea, todas las cosas que se pudieran hacer los adolescentes desde el punto de vista audiovisual, porque le incorporamos ya, no solamente era hacer fotografía. Ampliaron la gama. Ampliamos la gama para que también pudieran hacer pequeños videos, pequeños cortometrajes, y eso tuvo una aceptación increíble. Se recibieron más de 40 materiales, se recibieron montones de fotos, se recibieron... Que hoy en día se mantienen esos niveles tan altos de participación. Exacto, y fue una de las experiencias más bonitas, porque lo que se creó fue maravilloso. Se hicieron cortometrajes de ficción, se hicieron cortometrajes de animación en stop motion, se hizo de todo. No hay manera de detener la labor del centro. Es que el centro es para los adolescentes y en cualquier circunstancia tiene que llegar a los adolescentes. Exacto. Y una muy buena manera de llegar a los adolescentes es a través no solo de los encuentros, de los talleres, de las iniciativas, sino los medios audiovisuales. El centro está, tengo entendido, incorporado con una cabina de radio y un estudio de televisión, que ambos estaban en condiciones y estuvieron funcionando cuando empezó el periodo post-pandemia. ¿Qué tipo de programas se trabajan en ambas cabinas? A ver, la creación, o sea, la incorporación al centro de una cabina para grabación de programas de radio, que es como esta que tenemos acá,
y de un estudio de televisión. Forma parte de todos, de todos esos convenios de colaboración que tenemos con instituciones internacionales, como por ejemplo KCD, que es la institución que nos ha proporcionado y que nos ha ayudado con el tema del equipamiento técnico como tal, que ustedes saben que lleva un estudio. En el caso de la cabina de radio, cuenta con una cabina insonorizada, con micrófonos propiamente creados para radios, con audífonos, con máquina para mezclar y todas estas cosas, al igual que entonces el estudio de televisión, que está también creado con la intención primeramente de que fuera un espacio para impartir clases relacionadas con los medios audiovisuales, al igual que la cabina de radio, para dar clases relacionadas con la radio, con la producción musical. Pero por las condiciones que tiene el local, funcionan activamente. Ya el estudio se ha convertido en un punto de referencia en el cual acuden incluso personas de la televisión, personas del cine en Cuba, se nos han acercado para que le brindemos el espacio del estudio en función de que puedan venir a grabar. O sea, ya hemos grabado infinidad de programas, hemos grabado programas siempre vinculados de alguna manera con el público adolescente. El estudio ha empezado a ser como muy popular y se graba en él un programa que se llama Sala a Más, que es un programa dedicado al público adolescente relacionado con el cine. O sea, los adolescentes ven películas y comentan las películas, los géneros cinematográficos. Hemos utilizado el estudio para los talleres propiamente de creación de medios audiovisuales, de cine social. Hemos hecho cerca de 5 o 6 cortometrajes ya que tenemos creados por los adolescentes, que son los que hacen los guiones, los protagonizan, los filman y lo intervienen. De hecho, muchos de ellos también se han presentado en concursos internacionales. Estamos esperando quizás alguna sorpresa pronto a partir de lo que hemos presentado. Entonces, hay que reconocer que la radio cubana dedica, las diferentes emisoras, un espacio a la voz adolescente. Pero Habana Radio recibe de 7 de la tarde a 8 de la noche una de las horas más adolescentes que puede tener la radio cubana. Estamos hablando del programa Contigo Somos Más, que se graba dentro del centro posterior a las complicaciones que dio la pandemia. Este programa de radio, ¿cómo es que surge? ¿A raíz del propio centro o es previo? El programa de radio surge como parte de esos talleres que te mencioné, que se daban cuando empezó esto a ser un macro proyecto que todavía no tenía institución como sede. En la emisora Habana Radio, a partir de la subdirectora Magda Recic y a partir igual también de otra idea de nuestro historiador Eusebio Leal, también surgió la necesidad de empezar a dar unos talleres de locución, y de los talleres de locución se pasó a vamos a crear un programa que sea como la voz de los adolescentes, que en un primer instante fue dirigido y se llevaba por mediación de estudiantes de periodismo, que eran quienes más o menos organizaban aquello, conducían hasta cierto punto, creaban los guiones para que algunos muchachos intervinieran, y eso mutó de una manera espectacular, a la edad adolescente y propiamente. ya fue, se fue convirtiendo en lo que se quería que fuera. O sea, ya los adolescentes se fueron empoderando y ya en un primer momento llegaban a ser un grupo entre 12 y 15 muchachos grabando en la emisora. Empezaron ya a decir, nosotros vamos a hacer los guiones, nosotros vamos a conducir, nosotros vamos a ser los protagonistas de este espacio, y hoy por hoy Contigo Somos Más en este 2024 cumple 12 años. O sea, un programa que ya entra en la adolescencia. Exactamente, es un programa que ya, surge antes del propio centro como tal, está cumpliendo 12 años y cada vez se parece más a los adolescentes, porque cada vez tienen más empoderamiento para poder hacer lo que les gusta, para poder hacer las cosas que disfrutan, y hoy por hoy sigue siendo, tú eres parte del programa, tú me lo puedes confirmar, sigue siendo un programa que lo escriben ustedes, lo conducimos nosotros, conducen ustedes y escogemos los temas. Y escogen los temas ustedes. O sea, nosotros simplemente hacemos una labor de asesoría con respecto a eso, y es una de las ideas más bonitas y uno de los proyectos más hermosos en los que yo me he visto inmerso en toda mi vida. El centro es maravilloso, no podemos negar eso, porque evoluciona y cambia con los adolescentes. El centro está en constante cambio y todos los proyectos que se arraigan a él igual. Yo quisiera que se comentara un poco sobre los planes futuros que se quieren desarrollar. El centro, como bien tú dices, Marce, es un centro que está en constante renovación.
Nosotros siempre estamos abiertos a las ideas de los adolescentes que se nos acercan, de personalidades o de instituciones que se nos acercan con el interés de colaborar con nosotros, y siempre queremos que siga siendo eso, que siga siendo el espacio en el que los adolescentes vengan a buscar lo que tanto quieren: la tranquilidad, el disfrute, la amistad, la relación, el estudio, las cosas que tanto les gustan. La adolescencia. Exacto, que los adolescentes vengan a buscar aquí y a sentirse adolescentes. Es una de las premisas que siempre hemos tenido de toda la vida, y queremos que el centro siga siendo eso: más moderno, más inclusivo y cada vez más abierto a todas estas miles de inquietudes que sabemos que ustedes tienen en esta etapa de la vida. Hacia ahí vamos, y esperamos que sigamos siendo así. Desde la cabina de radio del Centro AMAS, Espacios Adolescentes, transmitiendo con el director actual del centro, Yoilán Cabrales, se despide Marcelo Roque Cepero. Muchísimas gracias por escuchar este acercamiento.